buenas noches, qué bueno estar juntos nuevamente en este mi programa donde aprendes a alimentarte de forma inteligente. Recuerda que estamos en la plataforma de N2Live por Facebook, Instagram y YouTube todos los martes a las 9 de la noche. El programa de hoy realmente un programazo donde tenemos las secciones de siempre y un súper invitado. Ya volvemos, no te lo puedes perder. Con relación al Alzheimer existen una serie de mitos, que si es genético, que si es inevitable, que si pasaste los 80 años pues ya necesariamente lo tienes que padecer. El doctor David Perlmutter, un destacado neurólogo y miembro de la Comisión de Nutrición de los Estados Unidos, dice que no es tan así, que no necesariamente tienes que padecerlo porque tengas tu información genética y que sin embargo la alimentación tiene una gran influencia en el desarrollo de la enfermedad. Yo soy la doctora Yamilka Izquierdo y esto es Cerebro Valioso, el programa donde aprendes que a través de la alimentación y estilos de vida saludables puedes tener no solamente un cuerpo sano, ágil y hermoso, sino también un cerebro súper valioso. La idea de que nuestro cerebro está influenciado por lo que comemos no es un tema nuevo, es algo que está circulando hace ya algún tiempo en las redes, pero cada día más y más profesionales se unen a esta batalla contra la industria alimentaria que nos vende alimentos como saludables cuando ya hoy sabemos que no están así. Para hablarnos un poco más sobre este tema, sobre este apasionante tema, tengo como invitado al doctor Dismar Ortelio. Él es un excelente profesional, pero además es un gran amigo. Dismar, sumamente agradecida de que estés aquí conmigo hoy. ¿Me escuchas? Sí, un saludo, un gusto saludarte, Yamilka, y a la audiencia. Un gusto compartir contigo y que me hayas invitado. Bienvenido, realmente el honor es mío que estés aquí en el programa hoy. Gracias. Sí, Dismar, ¿es posible culpar a los carbohidratos refinados? Estamos hablando de harina, almidones, azúcar, y a los aceites vegetales de girasol, canola, de maíz, de esta alta incidencia de demencia, sobre todo del Alzheimer de estos últimos tiempos. Y por otro lado, ¿qué papel juegan las grasas saturadas saludables como neuroprotectoras? Háblame un poquito de esto. Hola, bueno, para explicar un poco el problema vamos a ir un poquito más hacia detrás. El gran problema de todas estas enfermedades degenerativas que suceden en el organismo, que es como se llaman enfermedades degenerativas, está dada más que nada por un proceso de inflamación crónica. O sea, no es la inflamación crónica del golpe que te diste y que se te inflamó la rodilla porque te golpeaste a la rodilla. No, es un proceso de inflamación crónico que predomina en todas las células y que está mediado fundamentalmente por las cosas que comemos o por las cosas en las que estamos en contacto. Entonces, como bien tú le decías, estos alimentos pueden favorecer o inducir no solamente procesos degenerativos en el cerebro, sino en cualquier parte del organismo. Específicamente me estabas hablando sobre el cerebro nutrido. Pues sí, exactamente, el azúcar es uno de los principales alimentos que puede alterar las funciones cerebrales. El antiguo paradigma decía que el cerebro necesitaba azúcar para funcionar y estar activo, o sea, y hoy se sabe que más que nada el azúcar puede llegar incluso a irritar las funciones cerebrales y vemos todos los trastornos que hay actualmente de niño hiperinquieto, trastorno del déficit de atención y demás, y están mucho relacionados con el alto consumo de productos o cereales con alta cantidad de carga de glucosa. Mira, es a simple, el azúcar hace un mecanismo en nuestro cuerpo. Cuando entra mucha azúcar se dispara la insulina. La insulina es la que va a llegar a donde está la célula, va a abrir una puerta en la célula y esto va a hacer que entre el azúcar dentro de la célula. Y eso mismo pasa en la barrera hematocefálica que protege al cerebro, pero también dentro de la neurona que está dentro del cerebro. El problema es que a la larga esto implica una serie de trastornos metabólicos donde se va a crear una proteína que se va a pegar a ese receptor de la insulina, que es como una llave. O sea, la insulina va a actuar como una llave en un llavín. Se va a crear una proteína sobre ese llavín donde la insulina no va a actuar, no va a permitir que entre ese azúcar, y ese azúcar que no entra dentro de la neurona se va a quedar en el medio donde vive la neurona, o sea, circundando la neurona, va a acidificar ese medio donde vive la neurona, y al acidificar ese medio donde vive la neurona
pues la neurona se alteran todas las enzimas que funcionan en ella. Y una de las enzimas que se altera es la que produce unas sustancias que son las sustancias amiloides. Las sustancias amiloides forman parte del funcionamiento de la neurona, pero normalmente nuestro organismo tiene todos los mecanismos para eliminar diariamente toda la sustancia amiloide que se forma. Cuando estas enzimas se alteran, hay una fracción de esa sustancia amiloide que se llama beta amiloide, que hágase la idea que es como estas cosas que ponemos al fuego que se inflaman, el malvavisco. Como un malvavisco, se van a aglomerar estas sustancias alrededor de las neuronas, impidiendo sus nuevas reconexiones. Sabemos que el cerebro tiene más plasticidad o mejor función mientras más conexiones tenga, pues esto va a evitar que haya más conexiones, y a medida que hacemos más conexiones, pues más recuerdo o más procesos guardamos, y entonces pues la sustancia esta beta-amiloide va a provocar este problema. Esta se conoce como sustancia beta-amiloide tipo fiber, pero hay una que se llama beta-amiloide tipo halógena, que es mucho más tóxica todavía, porque esta se va a pegar en la sinapsis. Sinapsis es la comunicación que tiene una neurona con la otra. Entonces se va a meter en el medio, no se libera neurotransmisor, entonces esta neurona no puede darle el mensaje a esta otra neurona, y lo hace porque la sustancia beta-amiloide se ha metido en el medio e impide que eso suceda. Pero a la vez este azúcar también que acidifica el medio va a hacer que aumente el proceso inflamatorio crónico, y se va a liberar otra sustancia que es la proteína tau. La proteína tau normalmente se encuentra en todas las neuronas formando parte del axón, porque forma parte de los microtúbulos por donde el axón transmite la carga eléctrica para darle información a la otra neurona. El caso es que va a desprender estas proteínas tau, y al desprenderse es como si yo quitara un alfiler o una grapa de una tela. Se va a ir por toda la costura, se va rompiendo. ¿Y qué va a hacer la neurona? Va a empezar a degenerar, a formar como si fuese un ovillo de hilo, y es lo que se forma, lo que se conoce como el proceso de degeneración neurofibrovilar o de ovillo, que sucede en la neurona, y es parte del problema del Alzheimer. Ahora, relacionando esto con el problema de los aceites, viene lo siguiente: la gran mayoría de los aceites que deben obtenerse en prensa de frío. Si no se obtiene en prensa de frío y se obtienen por otros medios, que es lo que más se hace industrialmente, porque obtenerlo por prensa de frío te daría cuenta que es un proceso muy largo para obtenerlo. Sin embargo, para obtenerlo en gran escala industriales se obtiene por prensa, pero no en prensa de frío. Entonces ahí viene el problema. Hay un desbalance en estos aceites entre lo que es la composición de los omega 3 y los omega 6, pero dentro de los omega 6 se ha satanizado un poco los omega 6, que no tienen la culpa. Los omega 6 son varios tipos de omega 6. De ellos, los más conocidos son el ácido linoleico y el ácido linolénico. Estos son muy buenos para el cerebro, pero sin embargo, cuando no se obtienen por frío, lo que se obtiene es uno que se llama ácido araquidónico, y este ácido araquidónico predispone el organismo a estar constantemente inflamado, irritado, incluso a tener el sistema inmunológico activo constantemente. Y eso pasa con estos aceites que te digo, que no se obtienen en frío o un prensado adecuado. Sí, el problema, disculpa, es que el proceso de obtención se abarata mucho cuando no se hace en prensado al frío. Estos vegetales tienen muy poco aceite. Para obtener a mayor escala los aceites, pues tienen que introducir procesos químicos, introducir calor, y todo eso degrada la calidad del aceite. Y aparece Exacto. El famoso ácido araquidónico, que es el primer eslabón de la cadena inflamatoria. Cuando la persona Exacto. se toma un antiinflamatorio, se está tomando un mecanismo que bloquea la actividad del ácido araquidónico. Por eso se hace tanto hincapié en la acción de estos omega. Y para terminar, con respecto a los mismos glúcidos, uno de los grandes problemas en la industria alimenticia es que no es solamente el azúcar blanca refinada, porque esa la planteábamos como el gran demonio de la alimentación. No, hay algo peor todavía que el azúcar refinada, que es lo que se llamaba el jarabe de maíz de alta fructosa, y que si vemos lo utilizan como edulcorante o como congregante en varios productos, y este produce mucho más carga de aumento de glucosa en sangre que lo que produce en realidad la azúcar blanca.
Y entonces yo le aconsejo casi siempre a todos mis pacientes, no cuando vayan a consumir algún producto en el mercado, que se fijen en los ingredientes. Y si dice que contiene jarabe de maíz de alta fructosa, para nada lo consuman, porque es un inductor de proceso inflamatorio por todo lo que además que hemos hablado. El problema del jarabe de maíz de alta fructosa es que es mucho más barato producirlo que el azúcar, que se hace a través de la caña y de la remolacha. Entonces, la industria alimentaria ideó todo un sistema a través del cual puede obtener algo que endulza mucho sin el costo del azúcar. Y entonces se introduce en el mercado el jarabe de maíz de alta fructosa, alto en fructosa, que hace 10 veces el daño que puede ocasionar el azúcar de mesa. Exactamente, sí. Wow, increíble. Por eso las personas tienen que conocer esta información, por eso este tipo de programa es de tanto valor. Dismar, increíble toda la información que le estás brindando a nuestros amigos, ¿verdad? Espero que estén ahí conectados y no se pierdan nada del resto del programa. Para continuar, vamos con nuestra sección de Rompiendo Mitos. ¿Hacer rompecabezas para proteger tu cerebro es un mito o es verdad? Si respondiste verdad, pues tienes razón. Pero antes debes saber que además de hacer crucigramas y otras manualidades, también es muy bueno que hagas ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico, como puede ser caminar o montar bicicleta, mínimo 30 minutos todos los días, activa genes dentro de tu cerebro que van a propiciar la longevidad, que las neuronas duren más tiempo, que se active el sistema de nutrición del cerebro a través de sustancias que lo nutren y lo protegen contra el deterioro y el envejecimiento. Así que ya sabes, además de hacer crucigrama, también haz ejercicio aeróbico. Dismar, después de esta información que hemos visto sobre la influencia que tiene el ejercicio en la epigenética, o sea, la ciencia de modificar los genes, háblame un poquito si tiene o no, según tu criterio, alguna influencia en la alimentación en la modificación de los genes. Bueno, pues sí, muy interesante la pregunta. De hecho, hay una frase de Aristóteles que dice que uno es lo que come. Y esto se debe a que existe, mira, en el campo de la nutrición existen dos campos de la ciencia. Se llama uno la nutrigenética y otro la nutrigenómica. La nutrigenética habla de qué hacen los alimentos en nuestro código genético y cómo lo modifican. Y la nutrigenómica dice cómo nuestro código genético nos dice qué debemos comer y para qué estamos diseñados y qué podemos comer. Incluso esto va a variar de acuerdo a los grupos étnicos, va a variar de acuerdo a las mezclas de razas y demás, porque sí tiene mucha relación con el lugar donde se originó la especie humana, el grupo étnico donde existió. El caso es que, mira, todo va a partir acerca de algo muy importante. Nuestro código genético está protegido y guardado por una serie de sustancias que se llaman enzimas. Estas enzimas las que se encargan de reparar ese material genético, organizar ese material genético, hacer que ese material genético dé una información para que la célula lo ejecute y de ahí salga una hormona, una enzima, otra función en el organismo, se produzca algo, se crea algo, se destruya algo. Y eso lo va a hacer a través de esas enzimas. Pero el caso es que esas enzimas son atacadas por algo que se llama radicales libres. Los famosos radicales libres. Los famosos radicales libres. Los famosos radicales libres pueden ser de dos índoles. Una, podemos ingerirlo a través de algunos alimentos que están incorporados, sobre todo los procesados y los químicos industriales tienen muchos radicales libres en su composición. Y lo segundo es nuestro mismo proceso digestivo celular genera radicales libres durante la respiración. El caso es que, en resumen, hay una proteína en nuestro cuerpo que se llama la NRF2. La NRF2 es la que controla la cantidad de sustancia en nuestro organismo que combate o elimina los radicales libres. Si no tenemos en nuestra alimentación inductores o estimuladores de esa NRF2, pues no producimos y no combatimos los radicales libres. Y se activan, como ejemplo, el famoso cáncer. El problema del cáncer está relacionado con un péptido que se llama proteína P53 o P58 también.
que esa lo que regula es que nuestro cuerpo, el proceso de replicación, o sea, una célula madre da origen a 2 células hijas, pero si este proceso es controlado y lo controla esa sustancia, cuando ese proceso no es controlado, pues se forma un desorden y esa célula madre da origen a varias hijas y las hijas mutadas, alteradas, y así sucesivamente no se controla el proceso y termina convirtiéndose en cáncer. Bueno, eso se controla por esa proteína, la NRF2. Y hay alimentos que normalmente, si lo ingerimos de manera diaria, estimulan esa proteína y adecúan a que nuestro material genético se mantenga sano. Y estos alimentos pueden ser, como ejemplo, la cúrcuma, la canela, el romero, el ajo, el ginseng, el ginkgo biloba, los omegas 3, la vitamina E, los aceites provenientes de los hongos conocidos como shiitake, maitake. ¿Por qué? Porque son estimuladores de la NRF2 y por lo tanto hacen que nuestro organismo estimule sustancias que controlen los radicales libres y elimine el proceso de daño al material genético. Por lo tanto, el material genético no muta, no se altera, no hay enfermedad. Somos capaces, entonces, resumiendo, de crear nuestros propios antioxidantes, ¿verdad? Exactamente. Increíble, increíble todo lo que nos estamos perdiendo con no alimentarnos, señores, de forma saludable. Bueno, continuamos en unos minutos con esta valiosísima información que el doctor Dimar Ortelio nos está brindando, porque ahora vamos a dar paso a nuestra receta del día. Una delicia que no te puedes perder. La receta del día de hoy, cuscús de coliflor con pollo al orégano. Una receta fácil, simple, saludable y muy económica. Me pongo mi súper delantal y comenzamos. Vas a necesitar una coliflor procesada o rallada. Yo la voy a procesar. Una zanahoria rallada, una cebolla, ajo, perejil, pimiento, el pollo que tiene limón, sal y pimienta, orégano y cúrcuma o turmeric. Y para sofreír, aceite 100% puro de aguacate. Lo primero que voy a hacer es procesar mi coliflor o rallarla. Y una vez que esté procesada, la voy a sofreír en la sartén con todos los vegetales. Una vez procesada, la coliflor queda de esta manera, una especie de grano. Si la rayas, igual queda de esta forma. El próximo paso sería, con el aceite, sofreír todos los vegetales y unirlo con la coliflor, la sal y la pimienta. De esta manera ya está cocinada mi coliflor, mi cuscús de coliflor. La voy a poner en otro recipiente. Y le voy a adicionar el perejil. Ahora continuamos la receta con el pollo al orégano. Para hacer el pollo al orégano vas a salpimentar el pollo y le vas a adicionar limón. Lo dejas alrededor de 1 hora para que se marine bien. Y luego en una sartén, sal y pimienta al gusto. Y el ingrediente secreto del turmeric, que nunca falta en mi receta. Por último, le vas a adicionar el toque de orégano.
De esta manera, mis amigos, ya queda lista la receta. El pollo tiene un aroma delicioso y el cuscús está realmente bien rico. Espero que lo hagas, que me comentes qué te ha parecido y que lo disfrutes. Realmente no hay excusas para comer sano y para comer rico. Cuéntame, ¿te embullas a hacer la receta? Pues sí, me encantó. Se ve muy rica, pues la voy a estar haciendo próximamente. Sí, te voy a invitar desde lejos. Cuéntame. Dismar, cuéntame un poquito de algo tan controversial como el gluten. ¿Qué papel juega el gluten en el desarrollo de este tipo de enfermedades como el Alzheimer? Y algo que, aunque no es muy nuevo, muchas personas, muchísimas, yo diría, no lo conocen, y es el papel del aluminio, los utensilios de aluminio que se utilizan para cocinar los alimentos. ¿Qué papel juega el aluminio en el desarrollo del Alzheimer? Mira, son dos preguntas muy interesantes en la génesis de estas enfermedades. Vamos a hablar del gluten. Con el gluten hay una confusión de muchas personas a nivel público. Primero, aclarar que el gluten no es un carbohidrato, el gluten es una proteína. Y es una proteína que tiene la propiedad de aglutinar, o sea, es un aglutinante natural. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente las personas no deben tener problemas de intolerancia al gluten, al no ser los llamados enfermos celíacos, que los enfermos celíacos sí tienen una predisposición para la alergia al gluten. Ahora, ¿dónde se da el problema actualmente con el gluten? Y viene de dos áreas. La primera, tenemos una alimentación muy deficiente, muy alterada, muy llena de químicos y produce uno de los grandes problemas que se llama intestino permeable. ¿Qué significa intestino permeable? Bien lo indica el nombre. Normalmente el intestino es algo sellado que no debe dejar pasar todo al torrente sanguíneo. Al estar permeable, el gluten, que es una fracción de proteína no digerida, puede pasar directamente al torrente sanguíneo y desencadenar mecanismos alérgicos. Este es el primer problema. Ahora, si uno no tiene un intestino permeable y no eres un celíaco, puedes consumir alimentos con gluten y no hay problema. O sea, puedes comer el trigo normal y no pasa nada de ninguna alteración. ¿Dónde recae el segundo problema mayoritario en este asunto? Es que, como bien tú le decías, pues la industria alimentaria se basa en utilizar lo más barato. Y lo más barato hoy por hoy para hacer un alimento y aglutinarlo y hacer que sea más sólido, pues utilizan nada más y nada menos que el gluten. Y el antiguo trigo, el trigo al igual que la papa, eran alimentos muy ricos en carbohidratos y con un % mínimo de proteínas, que era el gluten. Hoy por hoy la papa se ha vuelto un alimento transgénico, el trigo es un alimento transgénico y produce más gluten de lo normal. La proporción antes era 20% de gluten, 80% de carbohidratos. Pues en ambos han invertido y es casi ya más 80% de gluten y 20% de carbohidratos. ¿Y qué hace esto? Bueno, la industria alimenticia utiliza el gluten para hacer el spam, para utilizar el chorizo, para hacer la mortadella, para hacer los jamones, para fabricar... Sí, es un aglutinante prácticamente en todos los alimentos. Entonces, estas altas cantidades de gluten que entran en estos alimentos procesados, la flora intestinal no está capacitada para digerir tanta cantidad de gluten. Y al no poder digerir tanta cantidad de gluten, que ellas, digamos, digieren un 10 o un 15% del gluten normalmente que viene en la dieta, si comiéramos lo que comiéramos en el siglo XVIII-XIX, pues al haber tanta cantidad de gluten, digerir este gluten, se fermenta, produce mayor alteración inflamatoria a nivel del intestino, permeabiliza y entra dentro del torrente sanguíneo y forma todo este mecanismo alérgico. Al final de cuentas termina siendo en el cerebro un mecanismo alérgico, activa igual que hizo el azúcar, activa las oligodendrolias que defienden y sustentan el cerebro, que era un mecanismo inflamatorio y acelera todo el proceso degenerativo a nivel del cerebro. Y con respecto al aluminio, pues esto es otro de los grandes problemas. También el aluminio
ha jugado un problema fundamental en la alimentación, igual que lo ha hecho el cobre. Mucha gente utilizaba las cazuelas de cobre y de aluminio para cocinar, y esto hace que parte de ese aluminio se desprenda, se fije a los alimentos y lo consumamos en la alimentación. El aluminio igual lo que hace es bloquear la enzima esta que explicaba en la primera pregunta que me hiciste, la enzima esta que degrada la sustancia amiloide y hace que se elimine del organismo. Lo que hace es que la bloquea, y lo que hace la proteína alteradamente es corta la fracción beta del amiloide, y por eso es que se produce el acúmulo de beta amiloide, que no es fácil de eliminar. Y eso lo hace el aluminio, tanto el que se ingiere por alimentación, pero además el aluminio que está presente incluso en los desodorantes, que es una de las fuentes también de incorporación de mayor cantidad de aluminio al organismo. Pues esto es lo que te tenía que con referencia a la parte del aluminio. Incluso hay productos de belleza que tienen gluten añadido. Hay cremas, productos para el cabello que tienen el gluten añadido por su propiedad aglutinar. Es increíble. Exactamente, sí, las cremas faciales, las cremas corporales, los cosméticos. Increíble. Para poder aglutinar, la que añaden gluten. Ok, bueno, como han visto, Lo Prometido es Deuda, y ha sido un súper programazo con una súper información que espero a todos mis amigos que la apliquen, porque como siempre digo, la información que no se aplica se pierde. Lismar, un abrazo, realmente un honor haberte tenido y sumamente agradecida de que estés aquí y hayas compartido tu valiosa información. Espero tenerte pronto por acá otra vez. Muchas gracias, Yami, gracias a todos ustedes por escucharme. Provecho. Mis amigos, como les prometí, todo un programazo cargado de información de valor que espero que la apliques. La información que no se aplica se pierde. Si te quedó alguna duda sobre el programa y la información que has obtenido, déjame los comentarios en el programa debajo. Y recuerda que estamos en la plataforma de m2live.tv por Facebook, Instagram y por YouTube. También tenemos de lunes a viernes otros programas con diferentes temas, y los domingos salimos a las 8 de la noche. Así que ya tú sabes, tienes toda una gama de programas y de diversas informaciones para que lo disfrutes. Espero verte en el próximo programa y ahí nos vemos.